Estimados hermanos y amigos, quiero compartir la palabra del Señor con ustedes y para aquellos que tienen sus Biblias a mano les voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el libro de Números. El libro de Números es el cuarto libro de la Biblia y en el capítulo 9, versículo 15, empezamos la lectura. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová había dicho por medio de Moisés. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Hay un texto en Nehemías, el capítulo 9, el versículo 12, que es un recuerdo que hace Nehemías sobre lo que Dios hizo a favor de su pueblo en el desierto. Allí en Nehemías 9:12 leemos: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Qué cosa más clara, qué cosa más perfecta. El Señor protegiendo, guiando a su pueblo. La enseñanza de este pasaje bíblico que hemos leído en el capítulo 9 nos hace contemplar y quedamos asombrados, quedamos entusiasmados de ver una muchedumbre compacta, compuesta por hombres, mujeres y niños viajando a través de un vasto desierto, una comarca árida, un desierto sin brújulas ni guías humanos. ¡Qué espectáculo! Yo me pongo a pensar y tratar de contemplar ese espectáculo que se mostraba allí. En pleno desierto, las tiendas, las carpas de los israelitas que viajaban a la tierra de Canaán. Y en medio del campamento, un lugar santo, se erigió el tabernáculo. Pero ese tabernáculo no tendría la vida si allí no descendía la nube. Todos podían ver de día esa nube cubriendo todo el campamento. Y en la noche no necesitaban ellos la luz eléctrica,
no tenían sistemas de electricidad, pero la luz de Dios los iluminaba desde esa nube. ¡Qué espectáculo!, ¿no? ¡Qué espectáculo nos proporcionan estos millares de personas que avanzan sin conocimiento de la ruta que tienen que seguir, dependiendo enteramente de Dios para su marcha, para su alimentación y todo lo que ellos necesiten? Yo encuentro aquí un primer pensamiento, amados hermanos. Sus vidas son un bello ejemplo de diaria dependencia en el Señor. Nosotros tenemos que vivir de la misma manera. Ellos marchaban a la tierra que fluye leche y miel. Ellos peregrinaban por un desierto a la tierra prometida. Nosotros estamos en otro desierto. Somos peregrinos en este mundo. Y no marchamos a la tierra que fluye leche y miel. No marchamos a la tierra de Canaán. Marchamos hacia la casa del Padre, donde el Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Y debemos depender diariamente del Señor. No sea un estratega de su vida espiritual. No haga su planificación para el futuro basándose en el conocimiento, en su capacidad, en su buen manejo de la economía. Hermano, qué precioso es vivir dependiendo del Señor. Una vida de fe que nos acerca a Él y nos permite ya empezar a disfrutar del cielo, aquí en la tierra. Por otro lado, ellos tenían que tener sus ojos en lo alto. Mirar, la nube estaba ahí y no tenían que buscar la nube dentro del cuarto. Tenían que buscar la nube en lo alto para saber cuándo tenían que avanzar y cuándo tenían que parar, ignorando tanto el lugar de descanso como el paso futuro a dar. El futuro lo tenían ellos en las manos de Dios, confiados en la dirección divina. Y de igual manera nosotros los creyentes, hermano querido, vivimos en un mundo donde abunda la confusión, donde abunda la desorientación, pero Él, el creyente, como hijo de Dios, tiene su dirección infalible para todo en el viaje de su peregrinación aquí en la tierra. Solo debemos mantener nuestros ojos en el Señor, en las alturas, a fin de no ser desorientados y poder correr la carrera cristiana bien. Dice en Colosenses el capítulo 3, versículo 1 y 2, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en Gálatas capítulo 3 hay una exhortación del apóstol Pablo a los Gálatas que habían comenzado bien la carrera cristiana, habían aceptado la doctrina de la gracia, pero volvieron a desviarse y comenzaron de nuevo a subyugarse, a subordinarse a la ley. Y allí en el capítulo 3, el verso 1, Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Qué fascinó? En otras palabras, les quiere decir, ¿quién os embaucó? ¿Quién os engañó? ¿Quién les alucinó para no obedecer a la verdad? Y en el capítulo 5, verso 7 les dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y hermanos, estas palabras deben golpear fuerte en nuestro corazón, deben golpear en nuestra vida. No nos desviemos, ni en nuestra mirada de fe en Cristo, no nos desviemos tampoco en la enseñanza de la palabra de Dios, en su doctrina. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Cuidado, hermano, a veces la familia, a veces los negocios, a veces la pobreza, a veces la riqueza, a veces la tristeza nos
empiezan a estorbar para no obedecer al Señor. Tengamos mucho cuidado. Dice en el capítulo 9 que hemos leído el verso 15, en el día que el tabernáculo fue erigido, construido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Podemos decir que esta nube era un milagro. Tanto que estuviera esta nube en movimiento, como que quedara firme ahí, era un milagro. ¿Por qué? Porque a veces se acercan unas nubes negras con truenos y relámpagos y decimos, qué lindo, se viene la lluvia. Pero viene un viento huracanado y hace desaparecer las nubes. Pero no, ninguna tormenta, ningún viento podría mover a esta nube. Y sin embargo, cuando ya empezaba a temperar, es decir, a calentar los fuertes rayos del sol durante el día, o moviéndose cual una gigantesca lámpara de noche, guiaba los pies de los peregrinos. Hermano querido, la presencia del Señor en mi vida, en mi corazón, la presencia del Señor en tu corazón, la presencia del Señor en la iglesia es un milagro. Es un milagro que no lo vemos, no lo queremos observar desde ahí, desde ese punto de vista. El más grande milagro que Dios ha hecho no es levantar un muerto, no es levantar un enfermo de la cama. El grande milagro que Dios ha hecho es salvar mi alma de la eterna condenación. Y el milagro de que ese Dios habite en mi corazón. ¿Qué lugar le estás dando al Señor en tu vida? ¿Qué lugar le estás dando al Señor en la iglesia? Hermanos queridos, tenemos que tener muy en cuenta la forma como tenemos que dar lugar a la nube, al Espíritu Santo que está en representación del Señor en nuestro corazón. Ahora, Dios se manifestaba y hablaba desde su interior. Eso dice la Escritura. Es porque esta nube, su formación, la forma de esta nube, sin duda era diferente a los de una nube común. Y aunque tenía apariencia visible, esta nube encerraba un misterio. No era una nube común. Dios se manifestaba y hablaba desde el interior de la nube. Era en este sentido una figura de Cristo, el gran misterio de la piedad. Cristo es el medio visible por el cual Dios hablaba a los hombres. A la vez que se presentaba a su Padre, representaba a su Padre al morar entre los hombres. Quienes le vieron, pudieron ver las manifestaciones de su gloria. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¡Qué cosa maravillosa! Dios nos ha hablado por el Hijo. Él se manifestó. Así la nube era una figura de Cristo. Y en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en el versículo 18 de ese mismo capítulo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De la misma forma que la nube cubrió el tabernáculo, significando protección y posesión, los que somos del Señor debemos entender que somos su posesión.
No sois vuestros, dice el apóstol Pablo. Somos comprados a precio de sangre por el Señor. Y como suyos, Él nos protege. Somos su posesión y habitamos, como dice el Salmo 91:1, al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Pecadores que estábamos en el lodo del pecado, estábamos en el lago de la desesperación y de la miseria. Fuimos arrancados para ser ahora posesión de Dios, para que Él habite dentro de nosotros y nos protege, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Dice en Éxodo 40, el verso 33, las últimas palabras de este verso dice: así acabó Moisés la obra. Y comienza el verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando todo había sido puesto en orden y rendido al servicio de Dios, la nube descansó sobre el tabernáculo, tomando posesión del tabernáculo. ¿No es así con nuestras vidas, hermanos? Cuando todo está en orden, conforme a su propósito y su plan para con nosotros. Cuando tú y yo nos hemos rendido a su servicio y para su gloria, el Señor hallará placer en manifestar en nosotros la gloria de su nombre. Que el Señor ayude a cada uno de nosotros a tener nuestra vida en orden. Clarito la palabra dice: cuando Moisés acabó la obra, cuando todo estuvo en orden, descendió la nube. Todo debe estar en orden, hermano, en tu vida y en mi vida. No dejemos hilos sueltos para que el Señor se vea privado de tomar una entera posesión de nosotros. El tabernáculo era pues un testimonio para Dios, un testimonio después que fue cubierto por la nube de su presencia. Y nosotros, hermanos, vamos a ser una mera forma, sin poder espiritual, hasta que no estemos cubiertos con el Espíritu Santo que nos unge. Triste es decirlo, pero lo que yo quiero señalar es que en su presencia Él nos va a llenar de su plenitud, la cual puede convertir nuestra vida en un testimonio potente para Dios. Y decía, triste es decirlo, que hay iglesias, hay vidas redimidas que son como tabernáculos sin nube que los cubra. Y estos son muy comunes. ¿Por qué? Porque la vida no está en orden y porque la iglesia, lejos de ser un centro de reunión, un centro de santidad para el Señor, la iglesia se ha convertido en un club de distracción, de entretenimiento para la juventud. Ya no hay la seriedad de antes. Que Dios ayude, hermanos, y permitamos hacer tabernáculos cubiertos con la nube potente del Espíritu Santo, llenando a plenitud nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar con este tema cualquier momento. Que el Señor añada su rica bendición.